Hola mis amigos, les envío un saludo muy cordial y mis mejores deseos de que la paz de Dios, del bienestar y su perfecta voluntad estén cumpliéndose en la vida de cada uno de ustedes. Hoy quiero llevarlos a reflexionar sobre un tema muy importante que está en el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esta declaración tiene una importancia muy grande para los que hemos creído en Cristo. Como todos sabemos, en el proceso de la obra redentora de Cristo hay dos pasos o dos estados definitivos y necesarios para lograr este propósito. Primero está el tiempo de la humillación y segundo está el tiempo de la exaltación. Fueron dos estados totalmente opuestos, como usted lo puede ver. La humillación fue el estado en el que Jesús sufrió y fue mucho tiempo, fueron muchos años enfrentando y sufriendo humillaciones de parte de los que lo rodeaban, especialmente de aquellos religiosos, de aquellos legalistas que se consideraban ministros de Dios. Él sufrió privaciones. La forma y el lugar donde nació fue humillante. No era digno, ni era lo correcto para que naciera un ser humano. Un establo. Esto es lo que dice la palabra, que él no se halló un lugar decente donde María pudiera haber dado a luz al Hijo de Dios. Tuvo que llevarlo a un establo y ahí nació. Ese es un estado de humillación. Luego sufre persecución, siendo aún un niño. Según las estadísticas, él no tenía más de 2 años cuando el rey Herodes decide matarlo. ¿Recuerdan ustedes la matanza de los niños? Buscando que entre estos muertos estuviera Jesús. Y cuando inicia su ministerio, él fue víctima de toda clase de ofensas, rechazos, calumnias, y finalmente lo llevaron a la muerte. Para ese tiempo y en esa cultura, la muerte por crucifixión era la más humillante y vergonzosa que existía. Exponían al condenado al escarnio público y lo subían a la cruz casi desnudo, a la vista de todos. Podríamos decir que su humillación tocó fondo. Ya no había para dónde humillarlo más. Ese fue el estado de humillación. Pero, según lo que nosotros conocemos de la palabra, sabemos que fue necesario. Ahora, a Cristo nadie lo humilló. Dice el texto que acabamos de leer, dice que Él decidió humillarse a sí mismo. Fue una decisión que Él tomó, porque era un paso necesario para lograr la redención
de la humanidad. Isaías capítulo 53, versículo 7, lo describe de una manera muy clara. La humillación. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Que estaba humillado. Y estaba siendo humillado. Isaías en el capítulo 53 describe de una manera muy práctica, de una manera muy clara, los sufrimientos del Hijo de Dios. Este, sin duda, fue un momento muy difícil para sus discípulos, tanto que algunos decidieron volver decepcionados a sus antiguos trabajos. Eso es lo que dice Lucas, y vamos a confirmarlo en el capítulo 24 de Lucas, versículo 19. Ahí está la famosa historia del camino a Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 19 dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Estaba hablando a los dos discípulos. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo su pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y maestros gobernantes y le sentenciaron a muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que estas cosas han acontecido. Nosotros esperábamos. En esta expresión, los discípulos están demostrando su decepción, su incredulidad frente a la humillación de Cristo. Ellos se sintieron defraudados, se sintieron desprotegidos y sintieron que el sueño de ser discípulos del Maestro, de seguir siéndolo, se estaba desvaneciendo. Pero obviamente, aunque Jesús les había profetizado que resucitaría el tercer día, ellos no lo entendieron, por lo tanto, no lo esperaron. Pero, bueno, menos mal que Jesús se aparece a estos dos discípulos cuando iban camino de regreso a su antiguo trabajo y los convence de que se devuelvan para que continúen con la segunda etapa, que es la exaltación. Seguramente que, por el contrario, Satanás y sus demonios estaban muy contentos y estaban casi seguros de que con la muerte de Cristo habían logrado una victoria y habían logrado detener el plan de salvación para la humanidad. Pero hoy nosotros sabemos que eso no es verdad. Y luego viene la muerte de Jesús, y precisamente la muerte es la que inicia el segundo tiempo, el tiempo de la exaltación. Y aquí es donde quiero que nos detengamos un poco. Mire, lo importante de Cristo, del ministerio de Cristo, no fue su muerte. Lo importante y lo definitivo fue su resurrección. Cristo murió como morían todos los mortales, como morían todos los seres humanos. No hubo diferencia. Es más, a él lo crucificaron en medio de otros dos criminales que ese día también terminaron con su existencia. Pero la diferencia es que los que crucificaron al lado de Jesús no resucitaron al tercer día, mientras que Jesús sí resucitó. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos del ministerio de Cristo, tenemos que hacer mucho énfasis en la resurrección, porque Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza y vana sería nuestra fe.
Entonces mire la importancia de la resurrección de Cristo. Este estado, el segundo estado, el estado de la exaltación, este debería escribirse en letras mayúsculas. En el estado de la humillación, el que se colocaba arriba era Satanás, con su imperio de maldad, con cada burla, con cada rechazo. Satanás estaba colocándose ante los ojos de los seguidores, de sus seguidores, se estaba colocando por encima de Jesús, pero era aparentemente, era una apariencia simplemente. ¿Por qué? Porque ese estado no duró mucho. Ese estado de exaltación de Satanás no duró mucho. Se desvaneció a los 3 días cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y el texto de Filipenses que iniciamos leyendo dice que luego de su resurrección Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Decíamos que la humillación de Cristo fue tan grande que ya no había más hacia dónde humillarlo. Pero esta exaltación fue tan grande como la misma humillación. La diferencia es que la humillación fue un estado pasajero, mientras que la exaltación fue para siempre. Aún Cristo sigue siendo exaltado y aún sigue estando a la diestra del Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En qué nos beneficia a nosotros todo esto? Es lo que vamos a mirar en este momento. Sí, porque lo demás puede ser historia. Pero lo importante aquí es que usted y yo podamos extraer de esta palabra un mensaje que sea un mensaje práctico, que sea un mensaje que bendiga nuestras vidas, que sea una palabra que se haga vida en nosotros. En el libro de los Efesios, el capítulo 2, vamos de nuevo, o vamos al libro de los Efesios, el capítulo 2, el versículo 6, encontramos algo muy interesante acá. Efesios capítulo 2, versículo 6, y lo vamos a leer, y dice así, dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Leo de nuevo este pasaje, porque este pasaje es algo que, o sea, que tiene que hacernos reaccionar. Dice, y juntamente con él, o sea, con Cristo, Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Lo que el apóstol quiere decir es que Cristo nos hizo participantes de su victoria, de esa victoria definitiva sobre Satanás y sobre el imperio de maldad. Él nos hizo participantes. Todos los que creemos en Cristo de corazón, estamos a la misma altura de Cristo y podemos tener bajo nuestros pies todo lo que nos quiera dañar, incluyendo a Satanás y a sus demonios. ¿Se imagina usted estar sentado con Cristo en los lugares celestiales? Eso es estar por encima de todo lo que antes nos esclavizaba, de todo lo que antes nos ataba y nos atemorizaba. Y mire lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículos 12 y 13. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13. Es hermoso este pasaje. Y dice de la siguiente manera, de nuevo el apóstol Pablo, un hombre que entendió los beneficios del sacrificio de Cristo y él quiere que nosotros también los entendamos. Dice, con gozo te doy gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Qué palabra tan alentadora para los que, como dijimos antes, hemos hecho un compromiso verdadero
con Cristo y lo estamos siguiendo de corazón. ¿Qué dice acá? Este pasaje es muy claro y dice que ya no estamos bajo el dominio del reino de las tinieblas. Que cuando creímos en Cristo, lo que sucedió fue que fuimos sacados de ese reino, donde el enemigo nos tenía esclavos, nos tenía atemorizados, atados, nos tenía a su servicio. Fuimos sacados de ahí y fuimos trasladados al reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese reino es un reino de paz, es un reino de amor, es un reino de victoria, de bendición en todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, si usted y yo tenemos clara esta verdad, entonces eso tiene que producir en nosotros alegría, tiene que producir en nosotros mucha paz y sobre todo tiene que producir en nosotros la libertad del temor. Si estuviéramos bajo el reino y bajo el dominio de Satanás, tendríamos razón de tener temor. Claro, pero no estamos bajo el reino de Satanás porque fuimos trasladados. Él nos trasladó, nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó del reino al reino de su amado Hijo. O sea que, aunque el enemigo siga teniendo dominio en este mundo, siga teniendo potestad, pero él ya no la tiene sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos fuera de su alcance. Eso es lo que nos dice aquí la palabra de nuestro Dios. Ya no estamos bajo su dominio. Su imperio de maldad y de muerte ya no nos puede alcanzar. Estamos fuera del alcance de su maldad. Esto para mí es importante. Y el apóstol Pablo quería que lo entendiéramos porque esto es fundamental para que usted y yo, como hijos de Dios, aprendamos a estar tranquilos, aprendamos a estar en paz. Hay una palabra en el libro de Isaías, después de que encontré esta palabra, siempre la recuerdo y me alienta y me fortalece en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, de lucha y de dificultad. Se la quiero leer con atención y dice así, ponga atención por favor, y dice así, dice Isaías 54, 14, con justicia serás adornada. Está hablando Dios a su pueblo de Israel. Hoy somos nosotros, la iglesia de Cristo. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión porque no temerás. Y estarás libre de temor porque el temor no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá, dice el Señor. Y aquí está incluyendo a Satanás y a sus demonios también. El versículo 16 dice, he aquí yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Qué promesas tan maravillosas, a las que deberíamos estar atentos, deberíamos estar aferrados a esas promesas. Con justicia serás adornada. Esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de Dios para usted y para mí que hacemos parte de la iglesia. Y Él dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, ningún arma forjada. Y el que contra ti se levante, lo hará sin mí, sin mi permiso. Eso es maravilloso. El hecho de saber que estamos del lado del vencedor, que estamos del lado de aquel que tiene control sobre todo, aún sobre la muerte. Esto debe producir en nosotros mucha paz y tranquilidad. A nosotros no nos pasará nada que no esté bajo su perfecta voluntad.
No se le olvide. A usted no le puede pasar nada, absolutamente nada, que no sea permitido por la voluntad de Dios. Y de Él solo podemos esperar lo bueno. Recuerde, Él dice, si ustedes siendo padres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se las pidan? Sí, nosotros como padres, si en nuestras manos está, podemos y bendecimos, ayudamos, colmamos de cosas buenas a nuestros hijos, porque eso está en la naturaleza de todo padre. Y eso que somos padres humanos, con defectos, ¿qué podemos esperar entonces de nuestro Dios? ¿Qué podríamos esperar de un Dios perfecto? Pues lo perfecto, ¿sí? Y en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y quiero terminar esta reflexión leyendo en el libro de Jeremías, el capítulo 29, versículo 11. Otro pasaje muy interesante que a usted nunca se le debe olvidar. Dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Qué bonita palabra. Yo sé los pensamientos, las intenciones, los deseos que yo tengo para ustedes. ¿Cuáles son esos deseos? Mire, aquí está claro. Son pensamientos y deseos de paz y no de mal. Son deseos de bien para darles a ustedes lo que su corazón desea. Usted puede desear lo mejor para su vida, puede desear lo mejor para su familia y estar seguro que ese deseo es el mismo deseo que Dios tiene para usted. Pero es necesario entender una cosa. Es que ya no estamos bajo el reino de las tinieblas. Por eso no podemos andar llenos de temor, llenos de miedo, no podemos andar en angustia, porque el miedo, la angustia, la esclavitud, eso hace parte del reino que gobierna Satanás y sus demonios. Ese reino de las tinieblas, es el que está saturado de cosas negativas, de amargura, de tristeza. Pero en el reino de las tinieblas, en el reino de Dios, según la palabra, ese es un reino de gozo y de paz. Eso es lo que nos dice el Señor. Así que es cuestión de creer, es cuestión de revisarnos. ¿Realmente he creído en Cristo? ¿Me he convertido en sus seguidores? ¿Estoy tras sus huellas? ¿Obedezco? ¿Estoy dispuesto a obedecer? Si la respuesta es sí, entonces tranquilícese, porque su vida está en las manos de Dios. ¿Y quién podrá estar contra nosotros si Él está con nosotros? Mire, el que lo domina todo, el que lo gobierna todo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro aliado, es nuestro abogado, es nuestro protector. Entonces, ¿quién podría hacernos daño? Por favor, medite esta palabra y, como ya lo hemos dicho, trate de hacerla realidad en su vida, porque la necesitamos en estos momentos donde estamos siendo bombardeados por pruebas difíciles, luchas, dificultades que vienen a robarnos la paz, que vienen a enfermarnos, que vienen a inquietarnos y a llenarnos de ansiedad. Ahí es donde usted tiene que recordar por qué tengo que tener temor, por qué tengo que tener miedo, si de mi lado o a mi lado está el
Todopoderoso, el que tiene dominio aún sobre el imperio de la muerte. Muchas bendiciones y esperamos vernos muy pronto.